Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber venido a la charla que tenemos esta tarde sobre la expedición por el Pacífico colombiano. Pues para mí, desde el Departamento de Ingeniería Biomédica, es un placer darle la bienvenida a Andrés Novales, que muy generosamente con su tiempo ha aceptado pasar después de su aventura por el Chocó, de la cual nos va a contar y ojalá compartirnos algunas de las imágenes, a hablarnos un poquito sobre su pasión por estos temas que nosotros en el Departamento de Ingeniería Biomédica, salvo que tenemos al profesor Carlos Bravo apasionado por el tema y que hemos hecho algunos modelos de dónde ubicar los antídotos de los sueros antiofídicos. Creo que no sé qué más hemos hecho con serpientes y culebras y anfibios. Y bueno, y una profesora que tenemos que se ha interesado por las secreciones de algunos anfibios que viven en medios de los que no se enferman de nada. Entonces queremos ver si con estas secreciones de los péptidos antimicrobianos se pueden hacer algunas cremas antimicrobianas o utilizarlas para algo. Pero hoy vamos a disfrutar, ojalá, de unas lindas fotografías. Así que Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a los que están en YouTube, especialmente si hay algún familiar de Andrés, pues felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron, los que están en redes. Mi nombre es Andrés Novales. Reconozco un par, qué bueno ahí volver a verlos. Y bueno, voy a contarles un poquito de esta reciente expedición que tuvimos por el Pacífico colombiano. Definitivamente mi top de lugares que yo quería visitar recientemente ha estado en la lista durante mucho tiempo. Voy a empezar un poquito con inicios básicos míos, de dónde nació la pasión, dónde empezó todo. Después les voy a comentar un poquito sobre los proyectos que tengo activos en Latinoamérica y ya luego vamos a entrar así de lleno a lo que fue la expedición de Colombia y lo que tenemos planeado para Colombia más adelante. Entonces, no sé si no cambia. Listo. Para mí todo empezó aquí. Yo vengo de una familia de 3 generaciones consecutivas de dentistas. Eso murió inmediatamente en mi caso. No hubo modo. Mi abuelo, él era dentista, pero tenía una pasión gigantesca por animales, todo tipo de animales. Y mis memorias más tempranas con naturaleza son aquí, en esa casa, en ese suelo. Yo antes de empezar a hablar ya me había enseñado a mi abuelo a separar animales por sus grupos respectivos. Separábamos animales africanos, animales de la selva, animales de la granja. Ahí empezó todo eso, los dinosaurios. Hubo una época que yo tenía 5 o 6 años y me sabía todos los dinosaurios que existían. Lastimosamente ya los olvidé casi todos. Es algo que me duele mucho, pero fueron pasando. Y con lo que yo fui creciendo, esa pasión por los animales se volvió muy específica en anfibios y reptiles. Mi tío, un hermano de mi mamá, él tenía serpientes en su casa. Yo pues era pequeño, cada vez que lo iba a visitar, mi pasión más grande era ir a ver las serpientes. Tenía todo tipo de animales, serpientes, varanos, pitones, geckos, y para mí eso era otro mundo, era una emoción que no se podía comparar. Él me regaló a mí mi primer mascota, era un gecko cola gorda africano que yo tuve como a los 8 años, y de ahí todo fue para arriba. Yo llegué a los 19 años con casi 200 reptiles en mi cuarto. Era una forma en la cual yo podía estar cerca de los reptiles. Yo soy guatemalteco, vivo en Guatemala y no tenía ni idea de la fauna que tenemos en Guatemala. Para mí, ir a ver reptiles era ir al Amazonas o ir a Costa Rica. Yo no tenía idea absoluta de lo que teníamos en mi propio país. Entonces yo creía que esa forma de estar cerca de los reptiles, de mi pasión, era tenerlos en la casa. Este fue el momento que mi mundo se abrió. Yo recién graduado del colegio, vi anunciado en Facebook un evento de un simposio de herpetología que estaban ofreciendo en Costa Rica.
y para mí fue 2 sueños en el mismo lugar. Reptiles y anfibios y Costa Rica, que para mí era y sigue siendo un lugar espectacular. Eso fue en 2014, si no estoy mal. Yo tenía 17 años, eso soy yo aquí, y ese evento a mí me cambió la vida. El exponente principal era Dante Fenolio, que él es el presidente del programa de conservación del Zoológico San Antonio en Texas. Un trabajo increíble, un trabajo de fotografía increíble, un trabajo de conservación e investigación que pues es un nivel altísimo. Y al ver yo todas estas charlas, fue mi primer acercamiento a este mundo de la herpetología, del trabajo de campo. En este momento la fotografía no se había ni atravesado por mi cabeza, yo jamás había pensado en tocar una cámara, hasta que vi trabajar a Dante y vi trabajar a algunos de los participantes que eran fotógrafos bastante avanzados. Yo iba con mi teléfono feliz tomando fotos de animales que soñaba con ver desde chiquito, como las ranas ojo rojo, las víboras de pestañas, que para mí en ese momento eran algo inalcanzable, era algo... Y me acuerdo muy bien, para una de las noches había un caimán de anteojos en medio de la carretera, en un charquito de agua. Entonces nos pidieron que lo moviéramos para que no lo atropellaran. Yo fui el que lo agarró y en ese momento viene Dante Fenolio y me dice, sostenémelo un momentito aquí, le quiero hacer unas fotos. Y cuando él me mostró esas fotos, ahí fue. Yo dije, yo quiero eso, yo quiero empezar con eso. Yo pues desde muy pequeño tenía la pasión por la naturaleza y todo, y quería estudiar biología. Después de esto, pues empecé la carrera en biología en Guatemala. Yo terminé la carrera hace 2 o 3 años, y ahí me empapé mucho más del mundo de la herpetología y se me abrieron los ojos completamente con todo lo que tenemos en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino que en el resto de Centroamérica y un poco de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de trabajar, pues hacer mucho trabajo práctico. A lo largo de la carrera viajamos mucho con la universidad por todo el territorio guatemalteco, y pues yo ahí ya tenía mi cámara, iba pues fotografiando lo que veíamos, un par de registros nuevos. Luego en 2019 se dio la oportunidad de trabajar para National Geographic en Guatemala mismo. Grabamos un documental con Nigel Marven, que para mí creciendo él era una de las figuras porque tenía un programa que se llamaba Caminando con Dinosaurios. Entonces era para mí un programa espectacular. Trabajar con Nigel fue increíble, y ahí pues yo terminé de asentar esa idea de a lo que yo me quería dedicar era a los medios visuales en cuanto a naturaleza, video, fotografía. Lo que empezó como una pasión por la herpetología se fue convirtiendo en más una pasión por la fotografía de naturaleza en general, y ya no solo enfocado tanto en reptiles y anfibios, pero si me ponen a escoger, los reptiles y anfibios siempre van a ser mis consentidos, los que más emoción me provocan. Entonces, les quería platicar un poquito de antes de entrar a Colombia, de algunos de los proyectos que tengo activos de momento en cuanto a fotografía, conservación. El primero es Guatemala, que pues es de donde yo soy. Me encanta pasar todo el año lo más que pueda recorriendo diferentes paisajes de Guatemala. Hay mucho que hacer, y en el tema turismo, en el tema sostenibilidad, en el tema conservación, hay mucho campo. Hay mucho campo por el que hacer en Guatemala. Entonces trato de trabajar con un poquito de todo alrededor del país, ya sea reptiles, recientemente un poco de aves, también un poco de mamíferos. Siempre el objetivo es trabajar en proyectos o trabajar en conjunto con personas que están llevando a cabo proyectos, ya sea de investigación, conservación o turismo comunitario. Son los 3 pilares con los que trabajo. Esta de aquí es una imagen del norte de Guatemala, en la selva maya, desde un cocodrilo de pantano, Cocodrilus moreleti, que es endémico de la península, la región de la península de Yucatán, sur de México, norte de Guatemala y Belice. Esta fue en colaboración con una fundación muy grande en Guatemala que se llama Defensores de la Naturaleza, que están haciendo un trabajo impresionante a la hora de conservar muchas partes en Guatemala, pero se enfocan en la región de la selva maya. Este es un proyecto de los que más me emocionan a mí. Es un quetzal resplandeciente, es el ave nacional de Guatemala, y nuestra moneda también se llama quetzal, gracias al ave. Es algo muy importante para la cultura moderna guatemalteca y a nivel histórico para los pueblos originarios en Guatemala.
pues es básicamente una deidad, ha sido venerado. Entonces tiene mucho peso en Guatemala y trabajamos con dos hermanos que son de ascendencia maya, maya Sutubil, son de un pueblo maya en Guatemala, que se dedican al turismo comunitario. Y gracias a este quetzal, este nido en específico, se logró proteger toda esa área, ya que es un área de cultivos muy extensivos. Cuando se encontró el nido, se pudo llegar al acuerdo, gracias a estos hermanos, de pues, que no se botara el bosque en esa zona, y es algo que se está buscando replicar alrededor de toda la cuenca del lago, que es donde se encuentran estos animales. Este pues es un momento de mis momentos favoritos en Guatemala, esto es en la selva maya. Para esta ocasión estuvimos una semana en la selva y 3 días, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, sentados en el mismo lugar, bajo el sol, hacia la orilla de un cuerpo de agua. La idea era poder fotografiar un jaguar en la selva maya, que es algo que tiene mucho peso también, pero no, pues es muy difícil y nos regaló este momento que es un puma. Y bueno, la idea es en unas semanas regresar al mismo sitio a ver si podemos sacar el jaguar. Y esta, pues para mí, de los animales guatemaltecos, creo que es la que más peso tiene, a la que más cariño le tengo. He hecho investigación con esta especie, he vivido en esa reserva. Esta es la Botrytis aurifer, es un animal que es prácticamente endémico de Guatemala. Hay un par de poblaciones en México, pero pues, muy difícil de ver. Y es un animal de mucho interés pues, fotográfico, turístico. Hay mucha gente que le encantan estos animales. Y estamos trabajando con un par de reservas en la zona para proteger las poblaciones que se encuentran ahí. Trabajamos hace un par de años pues con un censo poblacional con esta especie. Durante 5 meses se estuvieron monitoreando varios individuos, tomando medidas. Pues es una especie muy icónica de Guatemala y creo que de las que me han levantado mucho a mí, soy de los pocos guatemaltecos que frecuentemente se están topando este bicho y eso ha generado pues mucho cariño con esta especie. Luego nos acercamos un poco más, pasamos a Perú. Les puse esa foto ahí por 2 razones. Primero, creo que es de las fotos favoritas que yo he tomado en momento. Como pueden ver, son unas garrapatas que están infectando el ojo de esta serpiente, una serpiente coronada o serpiente escarlata amazónica, Pseudoboa coronata. Y es algo muy interesante porque con el grupo de científicos que estábamos cuando encontramos este animal, me comentaron que esta especie de garrapata se especializa casi exclusivamente en esta especie de serpiente, que no se están viendo en otras, todas las que se han colectado han sido estos animales y siempre en el ojo. Entonces se colectaron estos ejemplares, ya es del tercer individuo que se colectan, entonces están haciendo una investigación ahí con las garrapatas para pues llegar a conocer un poco más de su biología, de su comportamiento. Y lo que hacemos en Perú es básicamente muestreos herpetológicos en dos regiones del norte de Perú, en Iquitos. Trabajamos con un hotel que llevan 15 años trabajando con turismo comunitario, que es una parte más turística, y luego pues apoyamos una estación biológica más cerca de Iquitos, que ellos lo que hacen es que 3 o 4 veces al año llegan investigadores de varios países a hacer muestreos herpetológicos. Lo que pueden ver aquí es un caimán enano, es Paleosuchus trigonatus, de mis bichos favoritos amazónicos. Y pues de estos tours fotográficos, turísticos, expediciones, pues a veces sale mucho de conservación también. En el último tour logramos registrar una rana, que es Yalinobatrachium espiadense, una rana de cristal, que solo se tenía para Ecuador, 5 registros, y para Perú fue el segundo registro en la historia de ese animal. Entonces no se conocía nada de esa especie en Perú, la logramos sacar durante uno de estos viajes. Y bueno, a los que les gustan las serpientes y la herpetología, para mí en Sudamérica esto era lo número 1. Puede que hayan animales más raros, más difíciles de encontrar, pero para mí esto siempre fue un sueño. La busqué en Colombia, 10 días. La busqué en Ecuador, 20 días de corrido, nada. La buscamos en Brasil, nada. En Perú estuve 20 días también, no apareció. El año pasado tuve 2 expediciones en Perú y en 10 días encontramos 4. Entonces, poder ver pues en Colombia se le conoce como verrugoso.
En Perú le dicen chuchupe. Es una víbora, la víbora más grande del planeta, es la quesis muta, un animal sumamente temido. Donde está, es un animal que aterroriza a la gente. Por mi experiencia con ellos y experiencia de gente que conozco, a pesar de ser animales extremadamente venenosos, son serpientes muy pacíficas, de un comportamiento muy tranquilo. Rara vez toca alguna que está de mal humor y son serpientes muy tranquilas. Hay muchos mitos alrededor de ellas que si uno las ve de noche y las alumbra, pues ellas perciben la luz o que lo persiguen a uno. Mucha gente cree que cantan como pajaritos también o que hacen como patitos. Entonces cada vez que lo escuchan se atemorizan y en realidad son ranas en los árboles las que cantan y se le atribuyen a esta serpiente. Entonces pues tiene una reputación muy mala y muy poco merecida porque son animales pues espectacularmente bellos, raros y muy importantes en cuanto a veneno, medicina, todo esto. Esto es un poquito de Perú también, las plumas de guacamaya y la rana cambo, es la que usaban los pueblos originarios del Amazonas para los rituales sagrados de ellos. Luego, otro proyecto que tenemos activo es Ecuador. En Ecuador trabajo con una comunidad quichua en el río Tiputini, es un pequeño afluente del río Napo, que está pues muy afectada y pues bastante acorralada por la industria petrolera. Básicamente pues es una industria muy poderosa que está causando estragos en la Amazonía, no solo en Ecuador, sino que en muchos países en Sudamérica. Y esta comunidad lo que quiere es abrirse al turismo ecológico, tener una fuente de ingresos de ese lado y no tener que depender tanto de la industria petrolera, poder frenar ciertos avances. Entonces mi primera vez en esta comunidad fue en enero del año pasado, estuve 20 días yo solo con ellos y la verdad es que es un paraíso natural. Ellos tienen son 27,000 hectáreas lo que tiene la comunidad, de las cuales por lo menos 20,000 son selva virgen y tienen mucho que ofrecer en cuanto a investigación, turismo, materia prima. Entonces la idea es apoyarlos un poquito con el tema de biodiversidad. Esto pues ya es más arriba en los Andes, esto no es Amazonía, es un gallito de las rocas. Como les digo, cuando yo empecé, es más, hasta me alejaba de los pajareros porque yo decía, las aves. Y cuando me fui enamorando más de la fotografía, todo eso fue entrando ahí en la jugada y ahora me apasiona apoyar con todo tipo de imágenes. Esta es otra especie que yo me moría por ver en Amazonía. Le dicen loro machaco, eso en quichua es serpiente verde, si no me equivoco. Es una Botrus bilineatus bastante tóxica, muy bella también. Muchos turistas se mueren, muchos turistas y muchos aficionados por la herpetología se mueren por toparse con bichos estos en vía silvestre. Yo solo he visto 3, que bueno, ha sido una belleza. Esta pues es una rana muy emblemática del Chocó biogeográfico, es la rana chachi. Es Boana picturata, se encuentra en Ecuador y en Colombia. Mi primera vez que la vi fue en Colombia, en San Cipriano, hace como 2 años. Y pues también es un atractivo para la gente que está en este tipo de turismo muy grande. Entonces es muy importante sacar este tipo de imágenes de alto impacto para apoyar a proyectos comunitarios, conservación, que es una herramienta bastante útil, que muchas veces no se toma en cuenta, pero es darle esa difusión a estas especies, a estas oportunidades de encuentros, de fotografía, es algo que puede ir muy bien de la mano con la conservación si se llega a hacer bien. Uno de los más recientes es Bolivia, que creo que ahorita es de mis proyectos favoritos. Una de mis pasiones más grandes es ver jaguar. En 6-7 años jamás lo logré, hasta que un cliente en un viaje a Guatemala me dijo, mira, deberías ir a Bolivia porque ahí se ven muy fácil. Entonces yo empecé a averiguar y resulta que hay una región en Bolivia que es una transición de humedad a la selva alta, donde la población de jaguares es muy alta. Entonces logramos tener acceso a una propiedad que son 12,000 hectáreas de propiedad. 9,000 hectáreas son productivas de monocultivo de soya, por lo que están peladas. Y estas 3,000 hectáreas que restaban, una tour operadora local logró utilizarlas para turismo. Y aquí es donde se ven todos los jaguares. Entonces, pues tanto esto como Ecuador, hay un daño grande que ya está hecho, ya sea petróleo,
monocultivos. Ese daño ya está hecho. Y en lo que ese daño se frena y se recupera, pues creo que son este tipo de iniciativas las que tienen un peso muy grande de mostrarle a la gente local que los animales valen más vivos que muertos, que los ecosistemas valen más sanos que destruidos. Y pues son pequeños incentivos con los que tratamos de trabajar para que se frene un poquito esa deforestación, esa destrucción tan grande que hay, en lo que eso se va recuperando con políticas ambientales. En 10 días tuvimos la oportunidad de ver 8 jaguares. Entonces, la zona es espectacular, hay que ver cómo logramos que se proteja de una manera permanente y lo que ya está destruido que se empieza a recuperar un poco. Y no solo jaguares, sino que la fauna, para que estén presentes estos depredadores tan grandes en una abundancia tan grande, tiene que haber mucha disponibilidad de presas. Y la hay muchas presas, están los caimanes yacaré por todos lados, los capibaras, están los ñandús, que son esas pequeñas avestruces que tienen aquí en Sudamérica. Hay muchos felinos menores también. Tuvimos la oportunidad de ver 15 ocelotes en 10 días. También vimos puma, vimos 6 jaguarundis y alrededor de 25 tapires. Muchos de ellos utilizando la área de soya, lo cual pues es bastante triste ver, pero poco a poco se puede ir regenerando. Y ahora ya entrando a lo que es Colombia, mi historia con Colombia en cuanto a turismo, expediciones, empieza hace 2 años. A mí me contactaron de ProColombia hace 2 años más o menos, que iban a hacer una feria de turismo y que por primera vez querían impulsar el turismo herpetológico en Colombia. Se dieron cuenta que es algo que está funcionando muy bien en Costa Rica, es algo que está funcionando muy bien en Ecuador, pero ellos querían sentar unas bases para hacerlo bien, apoyando esfuerzos locales, apoyando investigación y sobre todo apoyando prácticas éticas de turismo. Porque a la hora de hacer mucho, pues todo tipo de turismo de naturaleza, ya sea aviturismo, mamíferos, herpetología, pues eso está abierto a muchas veces a malas prácticas. No solo en fotografía, sino que en turismo en general, muchos animales que los atrapan, los tienen captivos, los sueltan en ciertos puntos a la hora que llega el turista, muchos animales que son cebados para que siempre se mantengan en una zona. Entonces, pues ese tipo de prácticas querían quedarse muy lejos de ellas. Entonces, ellos armaron un pequeño equipo para hacer una expedición rápida por Colombia y asesorar en este tema. Y yo fui uno de los afortunados que fue contactado para eso. El otro es Ignacio Yufera, que él es un fotógrafo español. Y un muy buen amigo mío que se llama Daniel Mideros. Él es el cofundador de una empresa de turismo en Ecuador, espectacular. Socio de alguien que pues, supongo que si está en la herpetología y fotografía conocerán, Jaime Culebras, que pues es un espectáculo lo que él hace no solo con la fotografía, sino que con la conservación y con la investigación también. Creo que él es el ejemplo perfecto de cómo esas cosas pueden ir juntas de la mano y funcionar tan bien y ser tan útiles. Entonces armamos ese equipo, hicimos un recorrido rápido por Colombia, estuvimos en Pereira, estuvimos en San Cipriano, viendo algunas pues, de las especies de interés para esa vez. Y a esta expedición ya es resultado de ese viaje, ya empezar a ofrecer este tipo de actividades en Colombia para fomentar la conservación, la educación. Los actores principales de esta expedición, desde el tema logística y turismo, fue Keeping Nature Tours. Pues Keeping es una empresa bastante formal, ofrecen todo tipo de viajes y talleres en Colombia, talleres enfocados a colombianos, talleres enfocados a extranjeros, tienen muy buenos pues maestros, expositores, entre ellos Sebastián Di Domenico, que es un biólogo, herpetólogo, fotógrafo excelente aquí de Colombia, que nos acompañó en este viaje. Y ellos se encargaron de toda la logística. Luego, pues Jardín Botánico del Pacífico, que fue como nuestra base de operaciones en Chocó, un paraíso, un lugar espectacular. El trabajo de conservación y el trabajo social que Jardín Botánico del Pacífico lleva a cabo, sostenido por ese ingreso del turismo, es pues algo muy admirable, algo muy importante. Y algo de mucho interés para mí es esta de aquí. Esta
Es una reserva que se llama Pacoré Huera, que es muy nueva, está ahí en Bahía Solano, a un costado del aeropuerto. Es un proyecto familiar de gente local, son 8 hermanos que decidieron proteger por completo las tierras que le dejó su papá. Creo que son como 90 hectáreas. Acaban de habilitar 2 cabañas para turismo y están habilitando infraestructura para investigación también. Es una zona que se ha explorado muy poco en cuanto a, pues, a listados de especies, y no solo de reptiles y anfibios, sino que de otros grupos de animales. Nosotros estuvimos ahí una noche, 2 noches, y el lugar es espectacularmente hermoso. Entonces, a los que están interesados en el tema de herpetología, ya sea con la universidad, personal, si quieren después de la presentación o algo, yo les voy a dar mis redes para pasarles el contacto de este sitio. Es una belleza de sitio y pues están haciendo un trabajo tan importante que a veces cuesta mucho, pero ellos están muy determinados en llevarlo a cabo. Ya en cuanto a la expedición, pues éramos 6 personas en total. Este soy yo, este es Sebastián, que fue el que me apoyó con todo el tema de logística, guianza, estando ahí, él conoce muy bien la zona. Tuvimos la oportunidad de explorar muchos ecosistemas diferentes, desde mar adentro, las playas, las costas, manglar, ríos y a la selva más alta. Y estas fueron algunas de las cositas con las que nos topamos y logramos registrar fotográficamente. Uno de nuestros primeros encuentros fue una iguana muerta que pues no sé si la había lavado el mar, se había muerto ahí en esa zona, pero normalmente cuando uno encuentra algo muerto, es más interesante ver qué se acerca a lo que está muerto y no tanto lo que está muerto ahí. Entonces nosotros decidimos armar ahí un pequeño, no escondite, pero estar ahí frente a la iguana. Estuvimos acostados en la arena enfrente a la iguana como 2 horas, hasta que empezaron a llegar todo tipo de cangrejos, empezaron a llegar cangrejos ermitaños, insectos, y pues son registros que creo que impactan mucho y pues que quedan grabados. Luego, este era una de nuestras especies que queríamos ver, más que todo. Apareció en la primera noche. El nombre en español es madre culebra, si no me equivoco. Esto se debe a que pues, son animales, es un tipo de lagartija completamente inofensivo, pero debido a sus colores tan brillantes, amarillo, rojo, negro, la gente cree que son venenosos. Aparte, tienen patitas, son lagartijas de hábitos fosoriales, siempre están debajo de las hojas, por lo que las extremidades a veces son más estorbo que de utilidad, entonces han evolucionado a tener extremidades bastante cortas y en movimiento esto no suele verse. Entonces la gente solo suele ver un pedazo de animal escurriéndose y cree que son serpientes. Entonces a eso se le atribuye el madre culebra porque creen que es serpiente y que creen que es venenoso. La especie es Diploglossum monotropis. Este es un juvenil, por eso es tan colorido. Cuando se hacen más grandes, pues pierden un poquito esa coloración. Luego, yo como guatemalteco, pues muchos herpetólogos sudamericanos están muy acostumbrados a trabajar con este grupo de animales. Para mí es algo que estaba muy lejos. Nosotros no los tenemos allá. Es un grupo que es un caso muy triste en el mundo de los anfibios. Son conocidos como sapos arlequín, el género es Atelopus, y hay un hongo que afecta mucho a los anfibios. Lo que hace es que pues, le cierra los poros de la piel, todo lo que es de queratina lo va disolviendo hasta que básicamente el animal se ahoga. No puede respirar, los renacuajos no pueden comer. Y es un hongo que ha afectado muchísimo a los anfibios y este es uno de los grupos más afectados a nivel mundial por ese hongo. La mayoría de especies de este género de sapos están en peligro crítico, principalmente por el hongo, también por deforestación. Afortunadamente, Atelopus spurrelli, me parece que es, bueno, este es endémico de Colombia y se ha salvado mucho en este hongo. Las poblaciones son bastante abundantes, ya que son animales que se encuentran en tierras bajas. El hongo no suele afectar mucho a temperaturas mayores de 27 grados. El hongo se muere. Entonces son animales de más ambientes templados y fríos los que se ven afectados. Las poblaciones de este bicho a mí me impactó lo saludables que están. Se ven por todos lados. Y es una especie espectacularmente bella que yo tenía muchas
ganas de ver desde hace mucho tiempo. Y luego esta para mí fue la joya del viaje. Nosotros bajamos al Chocó con la esperanza de que las lluvias iban a estar muy bien puestas para ya estas últimas semanas. Llegamos a encontrarnos un ambiente extremadamente seco, no había agua en las quebradas, no habían empezado las lluvias y para reptiles y anfibios eso no es bueno. La temporada de lluvias es la que marca el inicio de la actividad. A mí me dio mucha desilusión a la hora de ver cómo estaba la cosa porque dije, ranas, va a ser muy difícil. Afortunadamente, como a la mitad del viaje, esta ranita como que se había quedado abajo de la noche anterior porque suelen estar bastante arriba y la encontramos dormida pues, en esta planta, en esta misma planta, solo que un poquito más arriba y fue un espectáculo que pues pudimos vivir. Es una Crucioila calcalifer. Esta especie yo la había visto en Costa Rica hace muchos años, ya que llegaba hasta Costa Rica. Después de unos estudios se dieron cuenta que eran cosas distintas. Entonces la Crucioila calcalifer que yo vi en realidad ahora es Crucioila silviae, ya no es calcalifer. Entonces pues yo tenía muchas ganas de ver lo que realmente es calcalifer, tuvimos la oportunidad y hay un representante más del género que me hace falta aún, que es el bicho que es amazónico, Crucioila craspeopus, que creo que es el más bonito de todos. Y bueno, esto fue lo más bonito que logramos sacar en ese viaje. Y luego, pues otros habitantes de la zona, tenemos Filobates abrotadenia, que pues es una rana venenosa, bastante venenosa en comparación a las demás, no es la más venenosa de todas y ni se acerca al veneno que tiene la rana venenosa más potente, que es Filobates terribilis, endémica de Colombia también. Unas cosas que nos encantó que salieron así de la nada fueron pues, estos gallinazos. En lo que nos movíamos de un sitio a otro, había una vaca muerta en el camino y me acuerdo que uno de los clientes dijo que él de lo que quería ver era uno de estos porque nunca había visto y son cosas que uno a veces ve, tiene la suerte, pero que no es nada común. Nosotros tuvimos la suerte de ver más de 25 en un solo árbol, entre juveniles y adultos, alimentándose de la vaca, del cadáver de la vaca. Y esta pues es algo que nos tomó muy por sorpresa. Este es un género que sí tenemos en Guatemala y en el resto de Centroamérica, que es Phrynonax, son serpientes pajareras, aquí creo que les llaman cazadoras, son animales extremadamente pues, enojados. Yo por eso los conozco, animales que no paran de tirar mordidas, inofensivos en cuanto a veneno, no tienen veneno, pero pues una mordida de un animal de este tamaño, tenía casi 2 metros, ya es algo que deja una marca. Nos sorprendió mucho porque la serpiente más tranquila que nos topamos en el viaje no hizo jamás ni por morder ni por tirar mordida. Sí tenía ahí su display que parecía que estaba pensando, pero un animal muy tranquilo. Este tipo de encuentros a mí me gustan mucho, ya que el guía local que íbamos de ahí, él era de una comunidad llamada Mecana en el Pacífico, pues como suele ser normal, les tenía pánico. Pánico, pánico, pánico a las serpientes. Este tipo de encuentros, como les digo, me gustan mucho porque sirven no solo para sacar la foto por la cual uno va, sino que para demostrarle a la gente local que en realidad son animales muy poco comprendidos y que no son animales que los tienen que matar cada vez que los ven y que no todas son venenosas. Entonces, por unos instantes en lo que este animal siguió su camino, creo que funcionó como un embajador muy bueno para las serpientes, ya que la persona local pues él fue el que la vio y pegó un brinco como de 3 metros cuando la vio y al final ya pues estaba mucho más cómodo y creo que eso es parte hay mucha gente que creo que trata de imponer ciertas mentalidades en otras personas. A mi parecer, la idea de nuestro trabajo como herpetólogos, como fotógrafos, como investigadores, no es el obligar a la gente a que le pierda el miedo a las serpientes, a que le pierda el asco, a que le pierda las ranas, sino más bien como impulsarlos a que empieza a nacer el respeto por ellas. O sea, no te tiene que gustar, pero sí merece el respeto, merece vivir, merece ser parte de un ecosistema saludable. Y yo creo que cuando empiece ese respeto,
de la mano viene que el miedo va disminuyendo. Entonces, es un proceso bastante difícil. Los que trabajamos con eso sabemos que las serpientes de entrada son un problema, con el tema de personas locales, de personas que no saben de serpientes, pero poco a poco creo que se puede ir apoyando con ese tema. Esta pues fue una experiencia inolvidable. Estos Andinobates fulguritus es una rana no más grande que una uña, medirá 1,5 centímetros, 2 centímetros, un animal muy grande mide 2 centímetros, son ranitas. Y a la hora de fotografiar un bicho de esos que mide 1,5 centímetros y que no para de moverse, es una cosa. Entonces pues yo tuve la oportunidad de que Sebastián, él tenía un lente que es un lente super macro, que tiene una capacidad de acercamiento como de 5 veces el tamaño normal. Y ahí probamos con ese animal y quedó afortunadamente el registro, quedó la foto, un animal extremadamente difícil de fotografiar, que no se va a olvidar. Y yo creo que las ranas venenosas son muy llamativas a la hora de hacer como pues difusión en redes, comunicación. También la gente suele creer que rana venenosa significa muerte instantánea. Y no es así, la mayoría de ranas venenosas no son, no son peligrosas para el humano. Las que sí, pues solo si uno se las traga o las está molestando, que no es algo que se debe hacer en primer lugar, por lo que no hay problema con las ranas. Y la gente suele creer que solo estando cerca de ellas o que si él salta encima, pues hasta allá van a llegar. Y es como una jornada de educación ahí que hay que hacer el esfuerzo, ir cambiando ese tema por el bien de este grupo de animales que son tan temidos. Para mí esta es otra belleza que es endémica de Colombia. Esto es Ophaga solanensis, la región de Bahía Solano. Pues estos animales tienen unos patrones y unos colores muy distintos. Por ejemplo, esto es la coloración de Bahía Solano. Si ustedes van al sur un poquito, a Nuquí, son animales completamente diferentes. Son animales que son casi que negros y las marcas son círculos rojos. No son tan parecidas a estas. Entonces, poder observar esos cambios, poder educar a la gente acerca de estos bichos y poder darme cuenta de primera mano de lo importante que son estos animales para la economía local, para las familias locales. En el poco tiempo que estuvimos en Bahía Solano, conocimos 3 personas que sus ingresos dependen completamente de tours de naturaleza enfocados en ranas venenosas. Ellos reciben turistas que quieren ir a ver esas ranas y pues si por alguna razón esas ranas se pierden, esas ranas, las poblaciones acaban, pues esta gente se queda sin sustento. Entonces, parte de todo eso, parte de por lo que a mí me gusta impulsar este tipo de turismo es porque es algo muy importante para la gente local, no solo para conservar la tierra, sino que para generar un ingreso adicional. Y es algo muy difícil, ya que como les mencionaba antes, hay muchas operadoras, muchos individuos, muchas personas que con tal de atraer turismo, y no solo en turismo herpetológico, sino que en todo tipo de turismos, llevan a cabo malas prácticas, que eso lo que hace al final es manchar a la industria del turismo sostenible y pone una barrera para que eso no siga avanzando. La importancia disminuye. Hay muchos investigadores que están completamente en contra de este tipo de actividades, que yo creo que pues todas las opiniones son válidas, pero en mi experiencia con las comunidades, con los guías locales, es algo que tiene mucho valor. Si se hace bien, es algo que tiene mucho valor. Esa es la idea que tenía ProColombia cuando nos contactó, esa es la idea que tiene Keeping Nature con los trabajos que hace, respetar a la naturaleza en todo momento, pero impulsar también a estos proyectos, a estas familias, a estas comunidades, para que esto pues se convierta en una actividad regulada, en una actividad ética y en una actividad que devuelva y que sea una fuente de ingresos para todos. Yo he tenido la suerte de poder trabajarlo en 7 u 8 países de Latinoamérica. El objetivo es el mismo, devolverle a las comunidades, apoyar al científico, apoyar a la conservación, usando fotografías de alto impacto como una herramienta. ¿Sí? Ya la investigación posee sus herramientas directas. Ya esto no les digo que es como que un reemplazo, no, esto es
esto es algo que aporta, que no en todos los casos se da, porque sí que hay proyectos en los que por el tipo de animal con el que se trabaja o es tan sensible que definitivamente no hay entrada para más que el que la está investigando, pero para los casos que sí se puede implementar este tipo de ayuda, este tipo de apoyo, pues es algo que ha generado mucho y es algo que puede seguir generando mucho. La presentación que les di fue más enfocada, pues, más como un portafolio fotográfico de los proyectos que se están trabajando ahorita. Entonces, vamos a abrir un espacio ahorita para preguntas, ya sea de las fotografías en general, cosas del viaje o observación, lo que sea. Entonces, no sé si la gente que está en YouTube puede preguntar también. Si no, vemos aquí, pues eso fue todo. Esas son las redes, si quieren seguir el trabajo. Ahí pues son más que bienvenidos. Información, lo que sea. Bueno, ahí parece que no, pero si tienen aquí, cuando quieran. Esto. Espérame un segundo. Creo que te van a pasar. Gracias por tu charla, estuvo muy entretenida. Quería preguntarte si tienes pensado enfocarte en otras zonas de Colombia, aparte del Pacífico, no sé, como la Amazonía, la Orinoquía o algunas otras regiones. Pues Sí. ya que en Colombia considero que sí debemos avanzar un poquito más con lo del turismo científico, pues en comparación con los otros países vecinos que están un poquito más avanzados en eso. Sí, no, definitivamente. Esto es como el acercamiento inicial a lo que es Colombia, a lo que Colombia puede ofrecer. Por experiencia, pues estando en Ecuador, creo que Ecuador está avanzadísimo, no solo en el tema naturaleza, sino que en el tema infraestructura. Lugares donde el turista pueda ir, hospedarse. Creo que eso es algo que le hace falta mucho a Colombia de momento y es algo que le hace falta mucho a Guatemala también. A mí me gusta comparar, digamos, para mí, Costa Rica y Ecuador son equivalentes en sus mercados y Guatemala y Colombia son equivalentes en los suyos. Guatemala y Colombia son dos países que tienen de todo para ofrecer. Ambos países es difícil porque falta infraestructura y ambos países pues tienen un tema social, un pasado social conflictivo pues bastante que predomina mucho en los dos países. Pero como te digo, esto es lo inicial. Me encantaría enfocarme en otras áreas de Colombia más adelante y sí pues apoyar en lo que pueda. Hay empresas que ya lo están haciendo y que creo que están haciendo un trabajo muy bueno, como Keeping Nature. Pues trabajé un momento con Birding and Herping también, que pues ellos están haciendo un trabajo muy bonito de turismo comunitario. Entonces la idea es pues implementar más actividades como esta, que sean reguladas y que apoyen. Pero sí, me encantaría Colombia, todas sus regiones, no importa cuál, un país que creo que tiene muchísimo que ofrecer. Gracias. Sí. Oiga, Andrés, excelente trabajo, que nota todo lo que nos mostró y que nota de fotos. Yo lo seguía en Instagram hace resto, cuando no tenía barba. y se veía bien, qué chévere haber visto como todo ese proceso. Sí. Yo le tengo una preguntita, es respecto a, bueno, yo creo que más que para mí es para un colega también, respecto a uno, ¿qué espacios puede mirar o qué estrategias se pueden hacer para abrir sitios a un mercadeo, digamos, internacional? Que pues se pueda atraer que hay mucho, digamos, del público cuando uno quiere hacer ese tipo de turismo de naturaleza basado en una conservación súper fuerte. Uno de los targets más importantes, pues que mueve más dinero es la parte, digamos, internacional, ¿no? Claro. Ese es el caso ahorita de una reserva que está cogiendo bastante fuerza. Yo creo que aquí todos los de biología ya la conocen, que se llama R. Isamuro, queda en el llano. Ahorita tenemos ahí un par de proyectos con Botrops atrox, con cuatro narices. Pero entonces ellos lo que quieren empezar a hacer es como empezar a también como a mirar cómo permear a ese público internacional. No sé qué estrategias puedan existir al respecto de eso. Sí. Pues mira, esa pregunta es muy compleja, pero
los pilares básicos para empezar a traer ese tipo de ingresos, ese tipo de turismo. Primero, la difusión del sitio. Yo he conocido muchos lugares que son pues un espectáculo de sitios para ir a hacer este tipo de actividades, pero que tienen nula o muy poca presencia en redes, por ejemplo. Ahorita todo se mueve por redes. Es muy importante fotografías de especies que se ven en la zona. Eso pues invita al interesado a ver que, aunque sean animales muy raros, que probablemente no se van a topar, uno ve una laquesis en una página de Instagram de una reserva. Ya con solo el hecho de saber que ese bicho está ahí, ya es algo que te aporta mucho. Ese tipo de difusión constante de estar subiendo material de la reserva, de las especies, del trabajo que se está haciendo, creo que es muy importante. Segundo, el tema seguridad. El turista no va a viajar jamás si la seguridad no es algo que se le garantiza. Entonces, eso creo que es un tema muy complicado que muchas veces se sale de las manos, pero yo con las reservas que he trabajado pues, en zonas pues, rojas, zonas conflictivas, ya sea en Guatemala, aquí, eso es de los primeros factores a los que ellos abordan. La comunidad tiene que estar en la misma página. Llegar en las asambleas, promover que va a llegar el turismo, que ellos pongan sus bases de qué quieren que se cumpla. Ya cuando lo más difícil es empezar. Cuando los propios comunitarios empiezan a ver que el turismo les genera algo, que dos casas o dos familias están aportando la comida, que otra familia está aportando el guía, ellos, pues la mentalidad empieza a cambiar. Es lo que decía antes, que cuando se empiezan a dar cuenta que hay interesados en ir a ver los animales y que los animales y el ecosistema valen más vivos que muertos, esa mentalidad empieza a cambiar en la gente. Entonces es algo bastante difícil, creo yo, porque el tema social, no se puede hacer conservación, no se puede hacer turismo sin abordar los temas sociales. Y hay mucha gente que es muy buena en lo que hace, digamos, pero que no les interesa hacer nada más que la foto, o nada más que ir a ver los animales y dejar la comunidad de un lado. Y mientras la comunidad no esté involucrada, eso no va a ninguna parte. Entonces puede que sean reservas privadas, puede que sean hoteles, pero esas reservas privadas, esos hoteles dependen de las comunidades que tienen alrededor, que la comunidad esté de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces, a la hora de seguridad, pues ya como te digo, al principio puede ser duro, pero cuando empiezan a ver que el turista significa pues un aporte, significa una ganancia extra, ya es más difícil como abordarlos y llegar a sentar unas bases para que el que llegue esté seguro. Y bueno, otra cosa sería el tema del material que les decía, mientras más alto impacto sea, creo que llama más. Porque una cosa muy distinta es el naturalista, que quiere ir a ver los animales, al fotógrafo de naturaleza. Y generalmente la plata está en el fotógrafo de naturaleza, no tanto en el naturalista. El fotógrafo es el que va a pagar más por ir a ver tantas fotos. Entonces, eso apoya mucho. La otra serán lo que decía de la infraestructura, conocer el mercado. Generalmente el turista herpetológico es muy diferente al turista de aviturismo. El turista herpetológico suele ser joven, suele tener menos presupuesto y suele no importarle a dónde va, si va a ir a acampar, si va a ir a comer atún una semana. El turista que va por aves, no, generalmente ya son de edades más avanzadas, es gente con más presupuesto y es gente que busca más comodidad. Entonces uno tiene que conocer el mercado, conocer lo que está ofreciendo y en base a eso, pues atacar ciertos mercados. Si la reserva tiene la posibilidad de ofrecer cuartos, duchas de agua caliente, se pueden atacar ambas, pero en lo que se llega uno tiene que conocer, uno puede promocionar mucho, pero si no cumplen, digamos, con los estándares que ciertos turistas quieren, es más difícil. Son cositas así básicas. Electricidad, por ejemplo. El fotógrafo no puede ir a pasar más de 2 o 3 días en un sitio donde no hay electricidad. Tiene que recargar cámaras, baterías, flashes. Entonces eso suele frenar muchos sitios que yo conozco que son muy buenos, pero que uno solo va a acampar. No hay nada. Entonces, como te digo, es una pregunta muy compleja, tiene varios factores desde lo social hasta pues, lo de la infraestructura y lo de la diversidad en general. O sea, a la hora de mezclar esas 3 cosas, ya se puede armar un plan más llamativo para ofrecer a los diferentes mercados que puedan llegar.
Listo, vale Andrés, gracias. Con gusto. Andrés, muy interesante. Te iba a preguntar si estas especies se están extinguiendo, si cada vez es más difícil encontrar culebras, las ranitas, en fin, que cada vez ve uno menos poblaciones. Sí, hay especies que son mucho más generalistas que otras, es decir, que aguantan más perturbación, que aunque la gente pues tenga plantaciones, casas, esas especies se van a mantener ahí. Pero hay muchas especies que dependen de factores muy específicos, de factores de humedad, de temperatura, de ecosistema. Y son todas estas especies las que están desapareciendo pues en unas tasas muy avanzadas debido a que la expansión agrícola, la expansión urbanística, los aumentos de temperaturas, los cambios en patrones de lluvia cada año, todo eso pues puede que a nosotros de momento no lo sintamos como un cambio muy grande, pero son las especies que necesitan temperaturas exactas para sobrevivir las que sí lo sienten y bastante fuerte. Entonces, en general sí, mucho se está disminuyendo en poblaciones. Hay muchas otras que gracias a esfuerzos de conservación, de investigación, se han mantenido y unas pocas que han estado subiendo sus poblaciones. Pero sí, de momento la mayoría lastimosamente va lentamente y algunos más rápido sí van para abajo. Sí, gracias. Ya, listo. Okay. Nuevamente agradecerte, Andrés, qué bonita presentación y qué bonitas fotos y qué bueno que estás sano, porque a nosotros lo que nos da miedo es en nuestro propio país. Yo creo que una parte de nosotros los que somos muy citadinos y muy urbanos, la idea de estar en estos sitios lo asociamos a lo mejor lamentablemente con que es peligroso ir a esos sitios. No sé cómo fue, no sé si pudiste ver algo de Me la fue, gente local. no, me fue muy bien. La gente local espectacular, los tratos siempre muy buenos. El tema seguridad es algo que está siempre muy presente y es algo que no se puede ignorar. Lastimosamente, muchas partes del país, pues de Colombia, de Guatemala, de otros países, sí son partes muy inseguras, partes a las que simplemente no se puede ir. Por eso es tan importante trabajar con agentes locales, con comunidades, con guías de la zona. Uno no se puede ir a meter a esas zonas, incluso zonas que no son inseguras, incluso zonas seguras. Siempre yo soy fiel defensor de que aunque uno conozca la zona, siempre hay que ir con un guía. No solo para apoyar, digamos, el sueldo del guía, sino que por cualquier tema de seguridad propia, no ir solo, ir con alguien que conoce, se sabe cómo salir rápido. Pero sí, el tema inseguridad creo que ha frenado mucho ese crecimiento de información, esa recolección de información de lugares donde no se han explorado mucho y que seguramente hay mucho nuevo, mucho que no se ha visto nunca, pero que no se puede ir pero por donde yo me estuve moviendo, bien. De momento, bien. Sí. Y bienvenido a la universidad. Gracias. Gracias a